Mis manos temblaban mientras observaba el caos desatarse en torno a mi mesa de comedor, cuidadosamente decorada. Las luces de Navidad que había pasado horas colocando proyectaban ahora sombras acusadoras sobre los rostros que creía conocer. Sobre rostros que me habían mentido, me habían traicionado, me habían destruido. Tú lo sabías. La voz de mi marido se quebró. Su rostro perdió todo el color mientras miraba al hombre que estaba en el umbral de nuestra puerta, el hombre al que yo había invitado. El hombre cuya sola presencia estaba a punto de detonar una bomba que lo destruiría todo. Sonreí. No fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de alguien que había pasado 6 semanas planeando este preciso momento. 6 semanas tragando veneno. 6 semanas fingiendo que no sabía la verdad que me estaba devorando viva desde dentro. Oh, cariño, dije, con una voz dulce como el arsénico. Dijiste que fuera madura al respecto. Y lo estoy siendo. La mujer a su lado, su preciosa ex, la que él había insistido en que debía unirse a nuestra cena familiar de Nochebuena, se puso tan blanca como la nieve que caía afuera. Su mano, con una manicura perfecta, voló hacia su boca. Sabía lo que se avecinaba. Sabía quién estaba en esa puerta. Y fue entonces cuando comenzaron los verdaderos gritos. Pero me estoy adelantando. Dejadme llevaros de vuelta a donde realmente comenzó esta pesadilla. Al momento en que mi vida perfecta se reveló como una hermosa mentira. A hace 3 meses, cuando todavía creía en los finales felices. Al día en que encontré el mensaje. Antes de continuar, por favor, escribid en los comentarios desde qué país estáis viendo este video. Nos encanta saber desde dónde se conecta nuestra familia global. Y si es vuestra primera vez en este canal, por favor suscribíos. Vuestro apoyo nos ayuda a traer aún más épicas historias de venganza de la vida real. Disfrutad de la escucha. 15 de octubre. Recuerdo la fecha porque era nuestro 7º aniversario de bodas. 7 años de matrimonio con Mateo Ortiz, el hombre al que había amado desde la universidad. El hombre que me había prometido un para siempre bajo un manto de estrellas en los lagos de Covadonga. El hombre que me había sostenido la mano durante 2 abortos espontáneos y había jurado que algún día tendríamos nuestra familia. 7 años y todavía sentía mariposas en el estómago cuando entraba por la puerta. Había pasado todo el día preparando nuestra cena de aniversario. Su plato favorito. Cordero asado con hierbas, patatas panaderas y espárragos trigueros. Me había comprado un vestido nuevo, de un verde esmeralda profundo, el color que él siempre decía que hacía que mis ojos parecieran de jade. Había encendido velas por todo nuestro chalet en las afueras de Madrid. Todo era perfecto. Todo era una mentira. El móvil de Mateo vibró en la encimera de la cocina mientras él estaba en la ducha. Yo no era de las que fisgonean, nunca lo había sido, pero algo en la forma en que seguía vibrando una y otra vez, insistente y urgente, me revolvió el estómago. La pantalla se iluminó con las vistas previas de los mensajes de un contacto guardado como VS. No puedo dejar de pensar en el fin de semana pasado. ¿Cuándo puedo verte otra vez? ¿Se lo has dicho ya? Se me durmieron las manos. La botella de Rioja que sostenía se me resbaló, pero la atrapé antes de que cayera. Mi corazón martillaba contra mis costillas como si intentara escapar de mi pecho. Esto no podía ser lo que parecía. Tenía que haber una explicación. Desbloqueé su teléfono. Sabía su código de acceso. Era la fecha de nuestro aniversario. La ironía habría sido graciosa si no estuviera a punto de vomitar. Los mensajes se cargaron. Me desplacé hacia arriba, mis ojos escaneando palabras que se sentían como ácido en mi piel. Eco de menos tus manos sobre mí. Ella no te entiende como yo. Nuestro lugar es estar juntos. Siempre lo ha sido. Y las respuestas de Mateo. Lo sé. Estoy en ello. Ha estado tan frágil desde el segundo aborto. Necesito encontrar el momento adecuado. Solo ten paciencia. Eres a quien quiero. Siempre has sido tú. El teléfono se me cayó de las manos y resonó en la encimera. Me agarré al borde del granito para no derrumbarme. La habitación daba vueltas. Las velas que había encendido de repente parecían burlarse de mí, su alegre parpadeo una broma cruel. Volví a la lista de contactos. Verónica Sanz. Verónica, su exnovia de la universidad, con la que salió durante 3 años antes de conocernos. La que me dijo que seguían siendo amigos, pero que era algo completamente platónico. La que de vez en cuando le daba me gusta a sus publicaciones de Facebook, algo que siempre había considerado inofensivo. Revisé los mensajes. La conversación se remontaba a 6 meses atrás. 6 meses de mensajes nocturnos. 6 meses de te quiero y te echo de menos. 6 meses de planear un futuro juntos mientras yo estaba en casa llorando por los hijos que no podía tener, creyendo que mi marido estaba en la oficina trabajando hasta tarde. Había fotos. No debería haberlas abierto, pero no pude evitarlo.
Verónica en lencería. Verónica en lo que parecía la habitación de un hotel. Verónica sin llevar nada en absoluto. Su mensaje debajo, esperándote. Y entonces la vi. Una foto de ellos dos juntos. El brazo de Mateo alrededor de ella. Estaban en un restaurante. Reconocí la ribera del Manzanares. En el centro. Le había sugerido que fuéramos allí por nuestro aniversario, pero Mateo dijo que estaba cansado de ese sitio. La fecha de la foto, 8 de octubre. Hacía una semana. La ducha se detuvo. Oí a Mateo tararear. Tararear, como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Como si no me estuviera arrancando el corazón a pedazos. Coloqué su teléfono exactamente donde había estado. Mis manos estaban firmes ahora. Algo frío se había sentado en mí, congelando el pánico, el dolor, la rabia, no eliminándolo, sino encerrándolo en hielo, conservándolo para más tarde. Cuando Mateo entró en la cocina, con una toalla alrededor de la cintura y gotas de agua en los hombros, me sonrió. Esa misma sonrisa que me había enamorado a los 19 años. Esa misma sonrisa que ahora era un arma. Algo huele increíble, dijo, besándome la mejilla. Sus labios se sintieron como hielo en mi piel. Feliz aniversario, cariño. Le devolví la sonrisa. No sé cómo lo hice, pero sonreí. Feliz aniversario. Cenamos. Bebimos vino. Me regaló un collar, una simple cadena de oro con un colgante. Me pregunté si a Verónica le habría comprado algo más caro. Hicimos el amor esa noche y odié cada segundo. Odié sentir sus manos sobre mí. Manos que la habían tocado a ella. Odié las palabras de amor que susurró, palabras que no significaban nada. Pero no dejé que lo viera. Interpreté a la perfección el papel de esposa devota porque necesitaba tiempo para pensar, tiempo para planear, tiempo para decidir qué hacer con la información que me quemaba un agujero en el pecho. No me enfrenté a él, todavía no. En cambio, me convertí en alguien a quien no reconocía. Me convertí en una espía en mi propio matrimonio. Durante las 2 semanas siguientes, lo documenté todo. Creé una cuenta de correo electrónico secreta y me reenvié capturas de pantalla de sus conversaciones. Revisé los extractos de nuestra tarjeta de crédito y encontré cargos en hoteles, restaurantes, una joyería donde le compró a ella una pulsera que costó el doble de lo que había gastado en mi collar de aniversario. Contraté a un detective privado. Se llamaba Sergio, un ex inspector de policía con ojos amables y una voz suave que no podía ocultar del todo la lástima cuando le dije lo que necesitaba. Era caro, pero yo tenía mi propio dinero. Trabajaba como diseñadora gráfica desde casa y había estado ahorrando durante años. Sergio siguió a Mateo durante una semana. Las pruebas que recopiló fueron exhaustivas y devastadoras. Fotos de Mateo y Verónica quedando en hoteles. Videos de ellos besándose en aparcamientos. Registros de llamadas que duraban horas, siempre cuando Mateo afirmaba estar en reuniones. Pero Sergio encontró algo más, algo que lo cambió todo. Me entregó una carpeta sobre la mesa de la cafetería donde nos reunimos, su expresión grave. Sra. Ortiz, hay algo que necesita ver. Dentro de la carpeta había una impresión de una publicación de Facebook. La publicación de Verónica de hacía 2 días. La configuración de privacidad estaba en solo amigos, lo que explicaba por qué no la había visto. Sergio tenía sus métodos. La publicación mostraba una foto de un anillo de compromiso de diamantes, en el dedo de Verónica. El pie de foto decía, «Por fin me lo ha pedido. No puedo creer que vaya a casarme con mi mejor amigo. Por los nuevos comienzos, comprometida». Los comentarios estaban llenos de felicitaciones, pero fue un comentario en particular el que me heló la sangre. «¡Qué ganas de conocerle! Tráelo a la comida del domingo». Leonor Sanz, la madre de Verónica. No sabía quién era el prometido, lo que significaba que Verónica no le había dicho a su familia que estaba comprometida con un hombre casado. «Hay más», dijo Sergio en voz baja. Deslizó otro documento sobre la mesa. «Investigué los antecedentes de Verónica Sanz. No es solo la exnovia de su marido». Lo miré, con la garganta apretada. «¿Qué quieres decir?» «Es terapeuta familiar. Se especializa en terapia de pareja». Hizo una pausa, dejando que la información calara. «Y ha publicado en varias revistas sobre la ética en las relaciones profesionales. Ha construido toda su carrera sobre ser una experta en relaciones sanas». La ironía era tan brutal que casi me hizo reír. «Casi. ¿Y el hombre con el que dice estar comprometida?», dije lentamente. «No puede decirle a su familia que es Mateo porque él todavía está casado contigo», terminó Sergio. «Así que, o está mintiendo sobre el compromiso, o dudó. O está planeando que me deje a mí», susurré. El cordero que había comido amenazaba con volver a subir. La expresión de Sergio se suavizó. «Lo siento, Sra.
Ortiz. Pero sí, eso es lo que sugieren las pruebas. Miré la foto del anillo. Era precioso. Banda de platino, diamante talla esmeralda, probablemente de 3 quilates. Mateo y yo habíamos estado ahorrando para la entrada de una casa más grande, una con suficientes habitaciones para los hijos que planeábamos tener. Yo había estado apartando dinero de cada nómina, sacrificando las cosas que quería porque nuestro futuro era más importante. Aparentemente, él también había estado ahorrando, solo que no para nuestro futuro, sino para el de ella. Hay una cosa más, dijo Sergio. Ahora parecía incómodo, como si estuviera a punto de asestar un golpe que sabía que me destrozaría. Rastreé sus movimientos durante los últimos 6 meses, los cotejé con el calendario que me proporcionaste. Sacó una línea de tiempo. Mis ojos recorrieron las fechas y entonces la vi. 15 de junio. El día de mi segundo aborto espontáneo. El día que estuve en el hospital con una hemorragia, aterrorizada de estar muriéndome. El día que Mateo dijo que tenía que irse unas horas por una emergencia en el trabajo. Sergio había rodeado esa fecha. Al lado, había una foto con fecha y hora. 2:47 p.m. Mateo y Verónica entrando en un hotel. Mientras yo estaba perdiendo a nuestro bebé, él estaba con ella. La cafetería se volvió borrosa. No podía respirar. Sergio estaba hablando. Su voz parecía lejana, preguntándome si estaba bien, si necesitaba agua. Pero todo lo que podía ver era esa fecha, 15 de junio, el peor día de mi vida, y él había elegido pasarlo con ella. Sra, Ortiz. La mano de Sergio estaba en mi brazo, suave pero firme. Respire, solo respire. Inhalé aire, una vez, 2 veces. El mundo volvió a enfocarse lentamente. Estoy bien, mentí. No estaba bien. Nunca volvería a estar bien. Pero ya había terminado de llorar, de romperme. Algo duro y afilado se estaba formando en mi pecho, ocupando el lugar de mi corazón destrozado. Gracias, Sergio dije, con voz firme. Esto es exactamente lo que necesitaba. Me estudió durante un largo momento. ¿Qué vas a hacer? Recogí los documentos, deslizándolos cuidadosamente de nuevo en la carpeta. Voy a buscar un abogado. Y entonces, hice una pausa. Una idea se estaba formando. Una idea terrible, perfecta. Entonces voy a esperar. ¿Esperar a qué? Sonreí y se sintió mal en mi cara, como si llevara la piel de otra persona. Al momento adecuado, 1 de noviembre. Mateo llegó a casa del trabajo con comida china a domicilio y una energía inusual. Estaba nervioso. Podía verlo en la forma en que jugueteaba con los recipientes, en la forma en que evitaba mi mirada. Nos sentamos a la mesa del comedor. Se aclaró la garganta 3 veces antes de hablar. Quería hablar contigo de algo, comenzó, removiendo sus fideos con el tenedor. Sobre la Navidad. Tomé un sorbo de agua, observándolo por encima del borde de mi vaso. ¿Qué pasa con la Navidad? Bueno, ya sabes que normalmente pasamos una Navidad tranquila. Solo nosotros y quizás tu hermana. Mi hermana Laura, que había planeado venir este año con su marido y sus 2 hijos. Mi preciosa sobrina y mi sobrino a los que adoraba, que hacían que el dolor de mi propia falta de hijos fuera un poco más soportable. Sí, dije con cuidado. Mateo respiró hondo. Estaba pensando que podríamos hacer algo diferente este año. Abrir nuestra casa a más gente. Hacerlo más inclusivo. Inclusivo, repetí. La palabra sabía a ceniza. Me encontré con una vieja amiga de la universidad hace poco, continuó, y la mentira fue tan suave, tan practicada. Verónica Sanz. La recuerdas, ¿verdad? Te he hablado de ella antes. Oh, la recordaba. Tenía una carpeta entera dedicada a recordarla. Vagamente dije. Bueno, está pasando por un momento difícil. Toda su familia está en Asturias y no puede ir este año por trabajo. Va a estar sola en Navidad. Finalmente me miró, con ojos suplicantes. Pensé que sería bonito invitarla a que se uniera a nosotros. Ya sabes, para repartir un poco de alegría navideña. La audacia, la absoluta y asombrosa audacia. Me estaba mirando como si yo fuera un problema a resolver, como si mi reacción fuera el obstáculo entre él y lo que quería. Y lo que quería era tenernos a las 2 en la misma mesa. Su esposa y su amante, partiendo el pan celebrando el nacimiento de Cristo. Podría haber gritado, podría haberle tirado la comida china a la cara, podría haber sacado la carpeta de pruebas y haberle visto retorcerse. Pero no lo hice, porque tenía una idea mejor, una idea que se había estado formando desde mi reunión con Sergio, una idea que requería que Mateo creyera que estaba consiguiendo exactamente lo que quería. Dejé mi vaso y junté las manos sobre la mesa. Claro. Mateo parpadeó. ¿Claro? Sí. Si va a estar sola en estas fiestas, por supuesto que debería unirse a nosotros. Ese es el espíritu de la Navidad, ¿no? Amabilidad, generosidad,
Sonreí. Incluso, cocinaré algo especial. El alivio en su rostro fue palpable. Cruzó la mesa y apretó mi mano. Gracias, cielo. Gracias por ser tan comprensiva. Por esto te quiero. Tienes un corazón enorme. Le devolví el apretón. Mi sonrisa nunca flaqueó. Por supuesto, cariño. Quiero que seas feliz. Y lo decía en serio. Quería que fuera feliz, justo hasta el momento en que lo destruyera. Después de la cena, mientras Mateo veía la televisión, subí a nuestro despacho y abrí mi portátil. Había estado investigando durante las últimas semanas, escarbando en la vida de Verónica de la misma manera que ella había estado escarbando en mi matrimonio. Sabía dónde trabajaba, el Centro de Bienestar Familiar, una prestigiosa consulta de terapia en el centro. Sabía dónde vivía, un ático en el barrio de Salamanca, caro y moderno. Conocía sus rutinas, su cafetería favorita, su gimnasio. Y sabía algo más, algo que descubrí a través de un poco de acoso creativo en redes sociales y un perfil falso. Verónica, de hecho, estaba comprometida, pero había mantenido a su prometido muy en secreto. No había fotos de él en sus redes sociales, ningún nombre mencionado, solo ese anillo y vagas referencias a mi amor y mi futuro. Los comentarios de sus amigas en la publicación del compromiso eran reveladores. ¿Cuándo vamos a conocer a este hombre misterioso? Tía, lo tienes bien guardado. Debe de ser alguien especial. ¿Qué ganas de boda? ¿Será en Asturias como siempre planeaste? Lo estaba ocultando, porque era mío. Pero lo que Mateo y Verónica no sabían, lo que no podían saber, era que yo había ido más lejos, mucho más lejos. Había encontrado la agenda de Verónica. No su agenda física, sino la digital. La había sincronizado con el sistema de calendario de su web profesional, que tenía una seguridad de risa. Un par de conjeturas en las preguntas de seguridad. El apellido de soltera de su madre era de dominio público. El nombre de su primera mascota lo mencionó en una vieja publicación de un blog de la universidad. Y estaba dentro. Y allí, programado para el 15 de noviembre, había una cita. Cena con la familia. Presentar a... No, Mateo. No, a... Cotejé la fecha con sus correos electrónicos. Sí, también había entrado en ellos. Resulta que la gente que da lecciones sobre ética a menudo es terrible en ciberseguridad. El correo era de alguien llamado Álvaro Ramos. El asunto. Deseando conocer por fin a tu familia. Lo abrí, lo leí y lo volví a leer. Y entonces empecé a reír. Álvaro Ramos creía que él era el prometido de Verónica. Sus correos estaban llenos de amor y emoción por su futuro. Le había pedido matrimonio en agosto en los Picos de Europa. Era cirujano pediátrico. Se había trasladado a Madrid hacía 6 meses desde Bilbao. No tenía ni idea de que la mujer que amaba se estaba acostando con otro. Verónica estaba jugando con los dos. Había aceptado la proposición de Álvaro. Había lucido el anillo que él le había dado. Había hecho planes para presentárselo a su familia. Y mientras tanto se acostaba con Mateo, le prometía un futuro a Mateo. Tocaba a Mateo como un violín. No pude entenderlo al principio. Pero luego miré las finanzas que Sergio me había proporcionado. Mateo ganaba buen dinero como ingeniero de software senior, pero no era dinero de cirujano. Álvaro probablemente ganaba 4 o 5 veces el sueldo de Mateo. Verónica mantenía sus opciones abiertas. O tal vez era simplemente una sociópata que disfrutaba del juego. En cualquier caso, había cometido un error, uno crítico. Me había subestimado. Miré el calendario. Faltaban 2 semanas para el 15 de noviembre. Faltaban 6 semanas más para Navidad. Abrí un nuevo correo en mi cuenta anónima, la que había creado específicamente para este propósito. Y escribí: Estimado doctor Ramos, usted no me conoce, pero yo sí le conozco a usted. Y lo que es más importante, conozco a Verónica Sanz, su prometida. Le escribo porque creo que merece saber la verdad sobre la mujer con la que planea casarse. Sé que este correo parece de una persona loca. Probablemente esté a punto de borrarlo. Pero antes de que lo haga, quiero que le pregunte a Verónica por Mateo Ortiz. Pregúntele quién es. Pregúntele dónde estuvo el 8 de octubre, el 15 de octubre, el 22 de octubre. Pregúntele por qué tiene 2 reservas para cenar el día de Nochebuena. Parece usted un buen hombre, doctor Ramos. Merece algo mejor que mentiras. Si desea pruebas de lo que le estoy diciendo, responda a este correo. De lo contrario, le deseo suerte. La va a necesitar. Atentamente, una amiga. Pasé el cursor sobre enviar. Este era el momento. El punto de no retorno. Una vez que enviara esto, las fichas de dominó empezarían a caer. Hice clic. El correo electrónico se desvaneció en el vacío digital. Me recliné en mi silla con el corazón palpitante. Fase 1 completada. Ahora solo tenía que esperar.
Álvaro Ramos respondió en menos de 3 horas. ¿Quién es usted? ¿Cómo conoce a Verónica? ¿Qué pruebas tiene? Me había preparado para esto. Había pasado días preparándome para esto. Subí capturas de pantalla seleccionadas a un servicio seguro para compartir archivos. Nada demasiado explícito. No intentaba traumatizar al hombre, pero lo suficiente para mostrar la verdad. Mensajes de texto entre Mateo y Verónica con marcas de tiempo, fotos de ellos juntos, los recibos del hotel. Le envié el enlace con una sola línea. Lo siento, usted se merece algo mejor. No respondió de inmediato. Lo imaginé abriendo los archivos, su mundo desmoronándose como el mío hacía semanas. Sentí una punzada de culpa. Él era un inocente en todo esto, un daño colateral. Pero necesitaba saberlo. Y más que eso, yo necesitaba que él lo supiera, porque Álvaro Ramos era la pieza final de mi rompecabezas. 3 días después, otro correo. Me enfrenté a ella. Lo negó todo. Dijo que eres una exnovia mía loca que intenta causar problemas. Pero las fotos. No sé qué creer. ¿Quién eres? ¿Por qué haces esto? Había esperado la negación. Verónica era una manipuladora profesional. Por supuesto que intentaría hacerle luz de gas. Le respondí. No soy su exnovia. Soy la esposa de Mateo Ortiz. Compruebe el registro civil si no me cree. Mateo Ortiz y yo, casados hace 7 años en Madrid. Todavía legalmente casados, todavía viviendo juntos, todavía compartiendo cama. Verónica se acuesta con mi marido. Lo ha estado haciendo durante 6 meses. Y planea pasar la Nochebuena con nosotros. Conmigo. En mi casa. En mi mesa. Comiendo la comida que yo cocine. Usted y yo somos víctimas aquí, doctor Ramos. Ambos estamos siendo manipulados por las mismas 2 personas. Pero a diferencia de usted, no voy a quedarme de brazos cruzados y permitir que continúe. Mi marido ha invitado a Verónica a nuestra cena de Nochebuena. Me dijo que fuera madura al respecto. Cree que no lo sé. Cree que soy la ingenua esposa que sonreirá y servirá café a su amante. Esto es lo que propongo. Usted y yo les damos exactamente lo que quieren. Una agradable cena de Navidad. Todos nosotros juntos, una gran familia feliz. Quieren estar en misa y repicando. Démosles una indigestión que nunca olvidarán. Si está interesado en asegurarse de que la verdad salga a la luz, responda a este correo. Si no, lo entiendo. Puede borrar esto y tratar de seguir con su vida. Pero ellos no van a ganar. No sin consecuencias. La elección es suya. Lo envié y esperé. Esta era la apuesta. Álvaro podía ir con Verónica, mostrarle los correos, advertirla. Podía ignorarme por completo. Incluso podía ir a la policía, aunque yo no había hecho nada ilegal. O podía hacer lo que yo esperaba que hiciera. Pasaron 2 días. Luego 3. Empecé a pensar que había calculado mal. Que Álvaro Ramos iba a elegir el camino de menor resistencia, cortar por lo sano, romper con Verónica, seguir adelante. Entonces al 4.º día, mi móvil vibró con la notificación de un nuevo correo. Cuenta conmigo. Jimmy, ¿qué necesitas que haga? Sonreí, no una sonrisa agradable. La sonrisa de una mujer que había encontrado a su cómplice en la venganza. Le respondí con los detalles, la hora, la dirección, qué esperar. Le dije que actuara sorprendido, que actuara devastado, que no se contuviera. Su respuesta fue corta. Confía en mí, no tendré que actuar. Las semanas previas a la Navidad fueron surrealistas. Me moví a través de ellas como una actriz en una obra de teatro, marcando mis posiciones, diciendo mis líneas, todo mientras sabía que el acto final haría que se viniera abajo el teatro. Mateo mencionaba a Verónica constantemente ahora que pensaba que a mí me parecía bien. Decía cosas como, oh, Verónica recomendó este restaurante genial. O, Verónica. Y a mí nos encantaba esta canción en la universidad. Cada mención era una prueba, me di cuenta. Estaba midiendo mi reacción, viendo hasta dónde podía llegar. Pasé todas las pruebas con nota. Qué bien, cariño. Qué maravilloso que hayáis reconectado. Tengo ganas de conocerla. Esa última frase le hizo detenerse. Estábamos en la cocina y él estaba cortando verduras para un salteado. Su cuchillo se detuvo en la tabla de cortar. «Ya la conoces», dijo con cuidado. «En la barbacoa de antiguos alumnos hace unos años. ¿Recuerdas?» Sí lo recordaba. Verónica había estado allí con un novio olvidable y apenas me había hablado. Se había pasado la mayor parte del evento hablando con Mateo, riéndose de sus chistes, tocándole el brazo. No había pensado nada de ello entonces. Pensé que era lo suficientemente segura como para no estar celosa de una exnovia. Dios, qué estúpida había sido. ¿Sí? Dije, cargando el lavavajillas. No me acuerdo muy bien. Había mucha gente. Bueno, la conocerás mejor en Navidad, dijo Mateo. Sonaba complacido.
realmente complacido de que su esposa y su amante estrecharan lazos mientras comían cordero asado. Estoy planeando un buen festín, dije. Cordero, cochinillo, todos los acompañamientos. Será una noche buena para recordar. Eres increíble, ¿lo sabes? Se acercó por detrás de mí, me rodeó la cintura con sus brazos. No sentí nada, menos que nada. Su contacto era como ser abrazada por un extraño. No te merezco. No, asentí suavemente. No me mereces. Él se rió, pensando que estaba bromeando. Me besó el cuello y volvió a sus verduras. Me permití una pequeña sonrisa. 15 de diciembre. Verónica le envió un mensaje a Mateo. Lo supe porque había clonado su teléfono. Sí, había aprendido a hacer eso. Hay tutoriales para todo en internet si buscas bien. Verónica, ¿qué ganas de Nochebuena? ¿Qué llevo? Mateo, solo a ti misma. Mi mujer se encarga de todo. Verónica, ¿de verdad le parece bien? ¿No le resulta raro? Mateo, es una santa. Confía en mí por completo. No sospecha nada. Verónica, el más afortunado del mundo. Interpretaré a la invitada perfecta y agradecida. Y después, vienes a mi casa, ¿verdad? Tengo un regalo especial para ti. Mateo, no me lo perdería por nada. Te quiero. Verónica, y yo a ti más. Leí la conversación en el baño, sentada en el borde de la bañera, con las manos temblando de rabia. Planeaba irse de nuestra cena de Nochebuena para acostarse con ella, para intercambiar regalos con ella mientras yo limpiaba los platos y fingía que todo estaba bien. Le reenvié las capturas de pantalla a Álvaro. Respondió de inmediato. Voy a destrozarlos. Todavía no, le escribí. Espera a Nochebuena. Valdrá la pena. Mi hermana Laura llamó esa semana para hablar de los planes de Navidad. Había estado evitando sus llamadas, sabiendo que notaría algo en mi voz. Laura y yo estábamos muy unidas, más que la mayoría de las hermanas. Había sido mi roca durante los abortos, la única persona que podía hacerme reír incluso en los días más oscuros. Hola, desaparecida, dijo cuando finalmente cogí el teléfono. Empezaba a pensar que te habías muerto. Lo siento, dije, forzando la alegría en mi voz. El trabajo ha sido una locura. Ya. ¿Y qué tal, Mateo? Está bien. Genial, de hecho. Ah, eres una mentirosa terrible. ¿Qué pasa? Cerré los ojos. Quería contárselo. Quería sollozar por teléfono y contarlo todo, pero no podía. Todavía no. Laura querría arreglarlo, enfrentarse a Mateo, protegerme, y eso lo arruinaría todo. No pasa nada, dije. Solo estoy estresada por las fiestas. De hecho, de eso quería hablarte. Cambio de planes para Nochebuena. Oh, sonó decepcionada. ¿No vamos? No, sí que venís. Pero Mateo ha invitado a una vieja amiga de la universidad que iba a estar sola, así que seremos un grupo más grande de lo planeado. No hay problema, cuantos más mejor. ¿Quién es la amiga? Se llama Verónica. Es su exnovia, en realidad. Silencio. Luego. ¿Perdona qué? ¿Ha invitado a su exnovia a la cena de Nochebuena? No es así, dije rápidamente. Ahora son solo amigos. Está pasando por un mal momento. Estamos siendo caritativos. Ajá. ¿Y a ti te parece bien? Por supuesto. ¿Por qué no iba a parecerme bien? Porque eres un ser humano con emociones normales. La voz de Laura era cortante. Elena, esto es raro. Lo sabes, ¿verdad? Está bien, Laura, te lo prometo. Si tú lo dices. Pero si esa mujer se pasa de la raya, voy a decir algo. Quedas avisada. Sonreí esta vez de verdad. Anotado. Nos vemos en Nochebuena. Allí estaremos. Y voy a vigilar a esa tal Verónica como un halcón. Después de colgar, me quedé sentada con el teléfono en la mano. La ira protectora de Laura en mi nombre había agrietado algo en el hielo que rodeaba mi corazón. Por un momento me permití sentirlo. El dolor, la traición, la devastadora pérdida del hombre que había amado. Luego lo reprimí. Habría tiempo para el duelo más tarde. Ahora mismo tenía trabajo que hacer. Abrí mi documento de planificación. Todo estaba encajando. Álvaro llegaría a las 21:30, media hora después de que comenzara la cena. Le había dado un código para la entrada lateral. Nuestra casa tenía un sistema de cerradura inteligente que permitía códigos temporales. Entraría por su cuenta, siguiendo el sonido de las voces hasta el comedor. La expresión de sus caras no tendría precio, pero la revelación era solo el principio. Tenía más planeado, mucho más. Había contactado a una abogada, la mejor abogada de divorcios de Madrid, según su reputación. Se llamaba Victoria Puerta y tenía una tasa de éxito del 98% en conseguir para sus clientes exactamente lo que merecían. Nuestra consulta había sido esclarecedora. El adulterio no influye en la ley de divorcio en España como en otros sitios había explicado.
España tiene un sistema de divorcio sin causa. Sin embargo, la infidelidad puede afectar a la pensión compensatoria. Y si puedes demostrar que usó bienes gananciales para la aventura, y estos recibos de hotel y joyería sugieren que lo hizo, podemos presentar un caso convincente para que recibas una parte mayor de los bienes matrimoniales. No quiero pensión, le dije. Tengo mis propios ingresos. Lo que quiero es la casa, y quiero que pague por lo que hizo. Victoria había sonreído. Me recordó a mi propia sonrisa de estos días, afilada y fría. Creo que podemos arreglar eso, especialmente si podemos demostrar daños morales. La aventura durante tu aborto espontáneo, por ejemplo. Un juez encontraría eso particularmente atroz. Había salido de su despacho con los honorarios pagados y los papeles del divorcio listos para ser presentados. Solo estaba esperando una cosa, la cena de Nochebuena, porque no solo quería un divorcio, quería testigos. Quería que todo el mundo supiera lo que Mateo y Verónica habían hecho. Quería que su vergüenza fuera pública y permanente. Victoria me había advertido. ¿Estás segura de este enfoque? Va a ser doloroso para ti también, incluso humillante. Podrías simplemente presentar la demanda discretamente y seguir adelante. Pero yo no quería seguir adelante discretamente. Quería que sufrieran como yo había sufrido. Quería que perdieran cosas como yo había perdido cosas. Mateo me había quitado mi confianza, mi seguridad, mis sueños de una familia. Me había hecho dudar de mí misma. Me había hecho sentir que estaba loca por estar frágil después de los abortos. Todo mientras me traicionaba de la peor manera posible. Verónica había construido una carrera ayudando a la gente a sanar sus relaciones. Se posicionaba como una experta en ética y confianza, y mientras tanto estaba destruyendo el matrimonio de otra persona, acostándose con el marido de otra persona. Ambos merecían caer con fuerza. 23 de diciembre. 2 días antes de Nochebuena, fui al supermercado y compré todo lo que necesitaba para la cena. La mujer en la caja comentó sobre mi compra. ¿Una gran celebración de Navidad?, preguntó alegremente. Oh, sí, die, va a ser inolvidable. Esa noche, Mateo llegó tarde a casa. Me besó en la frente y dijo que había estado en la fiesta de despedida de un colega. La mentira le salía tan fácilmente ahora. Revisé su teléfono más tarde. Había estado en el apartamento de Verónica. Habían tenido sexo, pedido comida tailandesa, intercambiado regalos de Navidad anticipados. Él le había regalado un viaje a Fuerteventura para Año Nuevo. Ella le había regalado un reloj, caro y grabado. Para mí siempre y para siempre. La ironía era que yo le había comprado el mismo reloj para Navidad. Un Rolex para el que había ahorrado durante más de un año. Estaba envuelto debajo de nuestro árbol en ese mismo momento. Saqué mi regalo de debajo del árbol esa noche, lo desenvolví con cuidado y reemplacé el reloj por otra cosa. Los papeles del divorcio. Los volví a envolver, papel precioso con cintas plateadas. Lo coloqué debajo del árbol y me fui a la cama. Laura, su marido Jaime y sus hijos llegaron en la víspera de Nochebuena. Mi sobrina Emma, de 7 años, corrió a mis brazos, y mi sobrino Lucas, de 5, me enseñó su nuevo camión de juguete. Los abracé fuerte y respiré su olor a niño pequeño, azúcar, champú y pura inocencia. «Tita, ¿estás llorando?», preguntó Emma, tocándome la mejilla. Lágrimas de alegría, le dije. «Estoy tan feliz de veros». Laura me observaba con ojos preocupados por encima de las cabezas de los niños. Me conocía demasiado bien. Pero no insistió. Solo ayudó a llevar sus maletas y a instalar a los niños en la habitación de invitados. Esa tarde tuvimos una cena tranquila, solo en familia. Mateo fue atento y dulce, el anfitrión perfecto. Bromeó con Jaime sobre fútbol. Jugó a los camiones con Lucas. Halagó el nuevo corte de pelo de Laura. Era tan bueno en esto, en fingir, en ser exactamente lo que cada persona necesitaba que fuera. Me hizo preguntarme si alguna vez lo había conocido de verdad. Después de que los niños se acostaran, los adultos nos sentamos en el salón con vino. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban, bañándolo todo en un suave resplandor. Bing Crosby sonaba por los altavoces. Parecía una escena de una película navideña. «Bueno», dijo Laura, haciendo girar su vino. «Cuéntanos sobre esa tal Verónica que viene mañana». Mateo me miró. Le sonreí animándole. «Es una vieja amiga de la universidad», dijo. «Salimos durante un tiempo, pero eso fue hace mucho. Historia antigua. Está pasando por un mal momento ahora, asuntos familiares, y pensé que sería bonito incluirla». «Eso es muy generoso», dijo Jaime. «Así somos nosotros», dije, levantando mi copa. Generosos hasta la exageración. Mateo chocó su copa contra la mía, ajeno al filo de mi voz. Laura, sin embargo, lo captó. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. «¿Y a ti te parece bien?», me preguntó directamente. «La ex de tu marido en la cena de Nochebuena».
¿Por qué no iba a parecerme bien?, pregunté. Estoy segura de mi matrimonio, ¿verdad, cariño? Absolutamente, dijo Mateo, rodeándome con su brazo. Me apoyé en él, interpretando mi papel, pero estaba contando las horas. Menos de 24 horas para la actuación de mi vida. Bueno, tengo ganas de conocerla, dijo Laura, y había algo en su voz. Una advertencia, quizás, o una promesa. Será. Interesante. Oh, dije suavemente. Definitivamente lo será. Esa noche, yacía en la cama junto a Mateo, escuchándole respirar. Se durmió fácilmente, como siempre. Sin culpa que lo atormentara, sin conciencia que lo mantuviera despierto. Yo, por otro lado, miraba al techo. Pensé en todas las nochebuenas que habíamos pasado juntos. La primera en nuestro diminuto apartamento. Tan pobres que apenas podíamos permitirnos regalos, pero tan enamorados que no importaba. La de después del primer aborto, ambos de luto, abrazándonos y prometiendo que lo intentaríamos de nuevo. El año pasado, esperanzados de nuevo, hablando de cómo la próxima Navidad podríamos tener un bebé con quien celebrar. Todo había sido una mentira. O al menos se había convertido en una. Quizás me había amado una vez. De verdad. Pero en algún momento del camino, dejé de ser suficiente. No, eso no estaba bien. No se trataba de que yo no fuera suficiente. Se trataba de que él estaba roto. Era un egoísta. Mañana todo el mundo lo vería. Mañana la máscara se caería. Me di la vuelta y finalmente me dormí. Mis sueños estaban llenos de cristales rotos y vino tinto extendiéndose como sangre. Me desperté a las 6 de la mañana. La adrenalina recorría mis venas. Hoy era el día. Me duché, me vestí con cuidado. Elegí un vestido rojo, festivo, apropiado, pero también audaz. Pintura de guerra para la batalla que se avecinaba. Me maquillé con especial esmero. Si iba a reducir mi vida a cenizas, iba a tener buen aspecto mientras lo hacía. En la cocina, empecé a cocinar. El cordero en el horno, las patatas peladas y hirviendo, el pastel de judías verdes montado, el cochinillo glaseado y listo. Me movía a través de las tareas mecánicamente, la memoria muscular tomando el control mientras mi mente se adelantaba a la noche. Laura bajó sobre las 8, atraída por el olor a café y bollos de canela. Madrugas mucho, dijo, sirviéndose una taza. No podía dormir. Demasiado emocionada, dije, y no era del todo mentira. Me estudió por encima del borde de su taza. Me diría si algo fuera mal, ¿verdad? La miré a los ojos. Por supuesto. Pareces. Diferente. No sé cómo explicarlo, pero pareces. Como si estuvieras. Se interrumpió, buscando la palabra. ¿Como si estuviera qué? Como si estuvieras esperando algo. Inteligente, perceptiva Laura, siempre viendo demasiado. Solo estoy cansada, dije. Las fiestas son estresantes. No pareció convencida, pero en ese momento los niños bajaron las escaleras como una estampida, llenos de la energía de la mañana de Navidad, y el momento pasó. Abrimos los regalos. Emma recibió la muñeca que había estado pidiendo. Lucas. Un juego de trenes. Laura y Jaime intercambiaron regalos, sonriéndose con el afecto fácil de un matrimonio sólido, del tipo que yo creía tener. Mateo me regaló joyas, unos pendientes, delicados y caros. Me pregunté si los habría elegido él mismo o si Verónica le habría ayudado. Le di las gracias, le besé la mejilla y le entregué su regalo. Ábrelo más tarde, dije, cuando tengas tiempo para apreciarlo de verdad. ¿Por qué no ahora?, preguntó, agitando la caja. Es personal, dije. Solo para nosotros. Sonrió, complacido, pensando que era algo íntimo. Lo dejó a un lado. La mañana pasó en un borrón de papel de regalo y risas. Hice fotos, muchas. Emma y Lucas jugando con sus juguetes, la familia alrededor del árbol. Mateo sonriendo, tan feliz, tan desprevenido. Pruebas, todo ello. Pruebas de los tiempos de antes. Los últimos momentos antes de que todo cambiara. La comida fue informal, sándwiches y restos de tarta. Luego Laura me ayudó en la cocina mientras Jaime llevaba a los niños al parque para quemar energía antes de la gran cena. ¿A qué hora llega Verónica?, preguntó Laura, cortando apio para el relleno. A las 8. La cena es a las 9. ¿Y solo vamos a ser nosotros, Mateo y ella? Ese es el plan, dije. Una mentira, pero necesaria. Laura guardó silencio por un momento. Luego dijo, no me gusta esto. Sé que ya lo he dicho, pero de verdad que no me gusta. ¿Qué clase de mujer acepta una invitación para pasar la Nochebuena con su exnovio y la mujer de este? ¿Del tipo que no tiene a dónde ir?, sugerí. O del tipo que quiere algo que no puede tener, replicó Laura. Me apuntó con el cuchillo. La voy a vigilar. Como le mire mal a Mateo, la pongo en su sitio. Te lo digo en serio, Elena. A veces eres demasiado buena, demasiado confiada.
pero yo no. Si ella supiera. Si supiera que yo ya no era ni buena ni confiada. Que ahora era otra cosa completamente distinta. Algo frío y calculador y sediento de sangre. Déjame manejarlo a mí, dije. Por favor, confía en mí. Ella suspiró. Está bien. Pero me reservo el derecho a decirte, lo dije, si esto sale mal. Anotado, dije, y me concentré en el cordero. La tarde transcurrió con una lentitud agónica. Puse la mesa con nuestra mejor vajilla. El juego que mi abuela nos había regalado para la boda. Platos blancos con borde dorado. Copas de cristal. Cubertería de plata que había pulido hasta que brillaba. Puse 8 sitios. Mateo se dio cuenta. ¿8? Preguntó. Solo somos 6, ¿no? Tú, yo, Laura, Jaime. 7 con Verónica. ¿Y el octavo? Siempre pongo un sitio extra, dije. Una vieja tradición, por si hay invitados inesperados. Se encogió de hombros y volvió a ver el fútbol. A las 19:30 revisé mi móvil. Un mensaje de Álvaro. En camino. Aparco en la calle de al lado. Esperaré tu señal. Le respondí. 21:30. Ni un minuto antes. Y Álvaro. Gracias. No me des las gracias todavía. Dámelas después de que les haga pagar. Exactamente a las 20, sonó el timbre. Mateo se levantó de un salto. Vi el destello de emoción en su rostro antes de que lo disimulara con algo más apropiado. Debe de ser Verónica, dijo casualmente. Ya fue Odaya. Caminé lentamente hacia la puerta, saboreando el momento. Era esto, el principio del fin. Abrí la puerta. Verónica Sanz estaba en mi porche, y era guapísima. Había visto sus fotos, por supuesto, pero en persona era aún más llamativa. Alta, esbelta, con el pelo oscuro peinado en ondas perfectas. Llevaba un jersey color crema y vaqueros oscuros. Informal pero caro. Sostenía una botella de vino y un ramo de flores. Hola, dijo, con una sonrisa cálida y practicada. Debes de ser la mujer de Mateo. Soy Verónica. Muchas gracias por invitarme. Asimilé cada detalle. La forma en que sus ojos eran un poco demasiado brillantes, demasiado alerta. La ligera tensión en sus hombros. El caro anillo de compromiso en su mano izquierda, que se había dejado puesto. Una jugada de poder, quizás, o una prueba. Pasa, dije, haciéndome a un lado. Estamos encantados de que pudieras venir. Entró en mi casa, trayendo consigo el aire frío y el aroma a perfume de diseño. Mateo apareció en el pasillo, y los vi mirarse. Fue breve, solo un segundo, pero lo vi. El anhelo, la familiaridad, el secreto compartido. Mi sonrisa nunca flaqueó. Verónica, dijo Mateo, avanzando para abrazarla. Fue rápido, apropiado, pero vi su mano demorarse un momento de más en su espalda. Me alegro de que hayas podido venir. Gracias de nuevo por la invitación, dijo ella. Luego se giró hacia mí. Tu casa es preciosa. Gracias, dije. Deja que te coja el abrigo. Mateo, sírvele a Verónica un poco de vino. Colgué su abrigo en el armario cachemir caro, noté, y la conduje al salón donde Laura y Jaime lidiaban con los niños. Verónica, esta es mi hermana Laura, su marido Jaime, y sus hijos Emma y Lucas. Laura se levantó y vi cómo evaluaba a Verónica con ojo crítico. Se dieron la mano. Encantada de conocerte, dijo Laura, su tono educado pero frío. Igualmente, dijo Verónica. Vuestros hijos son adorables. La conversación trivial fluyó. Verónica era buena en esto. Encantadora, atenta, haciendo todas las preguntas correctas. Halagó la decoración. Admiró el árbol. Jugó brevemente con los niños, que quedaron prendados de ella al instante. Mateo la observaba con una adoración apenas disimulada. Era repugnante. A las 21, anuncié que la cena estaba lista. Todos pasaron al comedor. Había pasado horas dejándolo perfecto. Velas en candelabros de plata, un centro de mesa de vegetación. La comida dispuesta como un festín. Esto es increíble, dijo Verónica, tomando asiento. Mateo se había colocado a su lado, frente a mí. Laura estaba a mi derecha, sus ojos aún afilados y vigilantes. Servimos la comida, pasamos las fuentes, llenamos las copas de vino. Todo era tan civilizado, tan normal. Mateo levantó su copa. Me gustaría hacer un brindis. Por la familia, por los amigos y por el espíritu de la Navidad. Y por mi maravillosa esposa, que ha organizado todo esto. Por tu esposa, repitió Verónica, encontrándose con mis ojos. Había un desafío allí. Estaba disfrutando esto, disfrutando de sentarse a mi mesa, comer mi comida, todo mientras se acostaba con mi marido. Le devolví la sonrisa. Por los nuevos comienzos, dije. Chocamos las copas. Comimos.
La comida estaba perfecta. El cordero jugoso, las guarniciones sabrosas, todo sincronizado con precisión. Entonces, Verónica, dijo Laura, su voz conversacional. Mateo mencionó que eres terapeuta. Lo soy, dijo Verónica. Me especializo en terapia familiar y de pareja. Qué irónico, murmuró Laura, lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Es un trabajo muy gratificante, continuó Verónica. Ayudo a la gente a navegar dinámicas de relación difíciles, problemas de comunicación, problemas de confianza, infidelidad. La última palabra quedó suspendida en el aire. ¿Estaba provocándome o simplemente era ajena a la ironía? La infidelidad debe de ser un tema difícil de tratar, dije. Como terapeuta, quiero decir, ayudar a la gente a reconstruir la confianza después de una traición. Lo es, asintió. La confianza es la base de cualquier relación. Una vez que se rompe, es muy difícil de reparar. ¿Y crees que se puede?, pregunté. ¿Reparar? Ella lo consideró. A veces. Si ambas partes están comprometidas con la verdad. Pero a menudo la traición es solo un síntoma de problemas más profundos. A veces las relaciones terminan porque nunca estuvieron destinadas a durar. Vaya, dije. Qué pensamiento tan deprimente. Prefiero pensar en ello como realista, dijo ella. Mateo observaba nuestro intercambio con nerviosismo. Sentía algo, pero no podía identificarlo. 21:25. 5 minutos. Mi móvil estaba en mi bolsillo. Le había dado a Álvaro el código de la puerta lateral. Le dije exactamente cuándo llegar. Todo lo que tenía que hacer era enviar el mensaje. Disculpadme, dije, levantándome. Tengo que ver cómo va el postre. Fui a la cocina, saqué mi móvil, escribí ahora. Lo envié. Luego respiré hondo, me alisé el vestido y volví al comedor con una sonrisa. El postre estará listo en unos minutos, dije. Pero primero, tengo una sorpresa. Mateo levantó la vista, curioso. ¿Una sorpresa? Sí, Die. ¿Recuerdas que dijiste que deberíamos ser más inclusivos esta Navidad? ¿Hacerla más festiva? Sí, dijo lentamente. Bueno, seguí tu consejo. Invité a alguien más a unirse a nosotros. Alguien que pensé que debería estar aquí. El tenedor de Verónica se detuvo a medio camino de su boca. Sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez vi un destello de miedo. ¿Quién?, empezó Mateo. La puerta lateral se abrió. Pasos en el pasillo. Todos se giraron. Álvaro Ramos entró en el comedor. Era alto, guapo de la forma en que suelen ser los cirujanos, pulcro y profesional. Llevaba un jersey oscuro y vaqueros. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando o no hubiera dormido. Miró a Verónica. Hola, cariño, dijo, su voz inquietantemente tranquila. Sorpresa. Verónica se puso blanca. La sangre desapareció de su rostro tan completamente que pensé que podría desmayarse. Álvaro susurró. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? Su risa fue quebradiza. Me ha invitado la mujer de tu amante. Mateo se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. ¿Qué está pasando? Siéntate, Mateo, dije en voz baja. Acabamos de empezar. ¿Quién es este?, exigió Mateo, mirando entre Álvaro y yo. Este, dije, es el doctor Álvaro Ramos, el prometido de Verónica. ¿O es que no sabías que estaba comprometida? La sala se quedó en silencio. La mandíbula de Laura cayó. Jaime parecía confundido. Los niños, afortunadamente, estaban en la otra habitación viendo una película. Mateo se giró hacia Verónica. ¿Prometido? Verónica negaba con la cabeza. No, no. Álvaro, ¿de qué está hablando? ¿Por qué estás aquí? No te atrevas, dijo Álvaro, su voz afilada. No te atrevas a mentirme más. He visto las pruebas. He leído los mensajes. Sé lo de Mateo. Lo sé todo. ¿Mensajes?, dijo Mateo, su cara cambiando de color ahora. Rojo y blanco y rojo de nuevo. Verónica, ¿de qué está hablando? Oh, ¿tú tampoco lo sabes? Álvaro se giró hacia Mateo. Tu novia de aquí se ha estado acostando con los dos. Tú pensabas que eras el único amante. Yo pensaba que era su fiel prometido. Resulta que los dos somos idiotas. Eso no es verdad, dijo Verónica, poniéndose de pie. Su voz era estridente. Álvaro, no sé qué te ha contado, pero yo no le conté nada que no pudiera verificar por sí mismo, interrumpí. Las fotos de ti y Mateo en la Ribera, en el Marriott. Esas contaron la historia perfectamente. Los ojos de Mateo se volvieron hacia mí. Tú lo sabías. Oh, cariño, dije, mi voz dulzona. Lo sé desde hace meses. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Lo sabías?, repitió Mateo, su voz hueca. Desde el 15 de octubre, dije. Nuestro aniversario. ¿Recuerdas la noche que llegaste a casa oliendo a su perfume?
Encontré los mensajes mientras estabas en la ducha. Laura se levantó. Perdona, ¿qué? Mateo, ¿has estado engañando a mi hermana? Laura. Empezó Mateo, pero ella lo interrumpió. ¿Con esta mujer? Laura señaló a Verónica. ¿A la que invitaste a nuestra cena de Nochebuena familiar? No es. Puedo explicarlo. Mateo estaba perdido, mirando entre todos nosotros. Oh, esto va a estar bien, dijo Álvaro cruzándose de brazos. Por favor, Mateo, explícanos a todos cómo te has estado acostando con mi prometida durante 6 meses. ¿6 meses? Dije, inclinando la cabeza. Álvaro, cielo, ha sido más tiempo. Los mensajes se remontan a 6 meses, pero han estado reconectando durante al menos un año. ¿No es así, Mateo? Mateo parecía que iba a vomitar. Y Verónica continué, girándome hacia ella. Tengo que decir que estoy impresionada. Jugar con 2 hombres a la vez. Eso requiere habilidad. Álvaro de aquí gana, ¿qué? ¿4 veces el sueldo de Mateo? Pero Mateo te da esa conexión emocional, esa historia. ¿Por qué elegir cuando puedes tener ambos? Estás loca, dijo Verónica, pero su voz temblaba. ¿Lo estoy? Veamos. Saqué mi móvil. Lo he documentado todo. Mensajes, fotos, recibos de hotel. Mateo los cargó todos a nuestra tarjeta de crédito conjunta, lo cual fue poco cuidadoso, pero supongo que pensó que yo era demasiado estúpida para darme cuenta. Empecé a leer desde mi teléfono. Ella no te entiende como yo. Eres a quien quiero. Siempre has sido tú. No puedo esperar a que podamos estar juntos abiertamente. Dijo Mateo. Oh, si acabamos de llegar a la parte buena, dije. 15 de junio. ¿Recuerdas esa fecha, Mateo? Su rostro me dijo que sí. Para los que no lo sepan, dije, dirigiéndome a la sala. El 15 de junio fue el día que tuve mi segundo aborto espontáneo. Estaba en el hospital con una hemorragia, aterrorizada de estar muriéndome, y Mateo se fue. Dijo que tenía una emergencia en el trabajo. Saqué la foto en mi móvil y la levanté. Estos son Mateo y Verónica, registrándose en el Marriott a las 14:47, mientras yo perdía a nuestro bebé. Laura ahogó un grito. Jaime soltó una palabrota. Incluso Álvaro parecía conmocionado. El rostro de Mateo se descompuso. ¿Eso no? ¿No fue así? Estaba alterado. ¿Necesitabas tirarte a tu exnovia mientras tu mujer estaba en el hospital? Terminé. Dilo. Sé sincero por una vez en tu miserable vida. Dios mío, dijo Laura. Se movió a mi lado, su mano en mi hombro. Mateo me miró. Me miró de verdad, y vi el momento en que se dio cuenta de que ya no me conocía. ¿Por qué? Preguntó. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué pasar por todo esto? Porque dije, mi voz fría, necesitabas entender lo que se siente al ser pillado por sorpresa, que tu realidad se haga añicos delante de testigos. Que todos los que te importan te vean como realmente eres. Caminé hacia el árbol de Navidad, cogí su regalo, volví y se lo entregué. Ábrelo, dije. No, en serio. Ábrelo. Con manos temblorosas, desenvolvió el regalo. Los papeles del divorcio cayeron sobre la mesa, esparciéndose entre los platos de la cena. Feliz Navidad, dije. Estás demandado. Verónica se movió hacia la puerta, pero Álvaro le bloqueó el paso. ¿A dónde crees que vas? Preguntó. Esto es una locura, dijo ella. Estáis todos locos. Me voy. Todavía no, dije. No hemos terminado. Verás, hay una cosa más. Saqué otro sobre. Este estaba dirigido al Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Esto, dije, es una queja formal contra Verónica Sanz, psicóloga general sanitaria, por violaciones éticas. Específicamente, por participar en un comportamiento que desprestigia la profesión. He documentado tu aventura con Mateo, incluyendo fechas, horas y lugares. También he incluido testimonios sobre cómo usaste tus conocimientos profesionales para manipularle, cómo le aconsejaste que ocultara la relación a su frágil esposa. El rostro de Verónica estaba gris. No puedes. Me pueden revocar la licencia, terminé. O como mínimo, suspenderla. Probablemente deberías buscar una nueva carrera, Verónica. Quizás algo que no requiera ética. Tú, sisió Verónica. Cuidado, dijo Laura, dando un paso adelante. Es a mi hermana a quien le estás hablando. La hermana a cuyo marido te has estado tirando. La hermana cuya hospitalización usaste como oportunidad para un polvo rápido. Álvaro se rió, una risa afilada y amarga. Y pensar que iba a casarme contigo. Dios, qué idiota soy. Álvaro, por favor. Verónica se giró hacia él, las lágrimas comenzando a brotar. Te quiero. Él no significa nada para mí. Fue un error. No, dijo Álvaro levantando una mano. Simplemente no. Ya he oído suficientes mentiras.
Sacó el anillo de compromiso de su bolsillo. Debía de haberlo cogido de su apartamento y lo dejó caer sobre la mesa. Rebotó una vez y aterrizó en la salsera. Hemos terminado. Y antes de que intentes salvar algo, deberías saber que ya he llamado a tu madre. Le he contado todo. Está muy decepcionada. Verónica emitió un sonido ahogado. ¿Qué se siente?, le pregunté. ¿Que tu vida se destruya delante de una audiencia? ¿Que gente que no puedes controlar sepa todos tus secretos? No respondió. Solo cogió su bolso y corrió hacia la puerta. La oímos cerrarse de un portazo. Un motor arrancando, neumáticos chirriando mientras se alejaba. Álvaro se quedó allí un momento, con aspecto perdido. Lo siento, me dijo. Siento que hayas tenido que pasar por esto. Gracias por venir, dije. Sé que no ha sido fácil. Se lo merecía, dijo. Los dos se lo merecían. Miró a Mateo, que seguía allí de pie, sosteniendo los papeles del divorcio. Eres un cobarde y un idiota. Espero que te des cuenta de lo que has perdido. Entonces Álvaro también se fue, saliendo con más dignidad de la que había llegado. Lo que nos dejó a Mateo y a mí, y a Laura y Jaime, testigos de la carnicería. Fuera le dije a Mateo en voz baja. Esta es mi casa, dijo. Pero no había lucha en su voz. Esta es mi casa, corregí. Revisa la escritura. Mi abuela me dejó la entrada. La casa está a mi nombre, y según los papeles de divorcio que sostienes, me la quedo, junto con la mitad de todo lo demás, incluyendo lo que gastaste en Verónica. No puedes. Tengo una abogada muy buena que dice que sí puedo. Y tengo pruebas de que usaste fondos gananciales para tu aventura, lo que me da ventaja. Tienes dos opciones: firmar los papeles y aceptar mis términos, o luchar contra mí en los tribunales, y que todo esto se haga público. Tú eliges. Mateo miró alrededor del comedor, la comida en la mesa, la decoración, la vida que habíamos construido. Nunca quise hacerte daño, dijo. Pero lo hiciste, dije. Me devastaste. Y ni siquiera tuviste la decencia de decirme la verdad. Me convertiste en la tonta, la esposa ingenua que no sabía que su marido la estaba traicionando. Me hiciste llorar sola por nuestros bebés mientras estabas con ella. Mi voz se quebró en la última palabra. El hielo que me había encapsulado comenzaba a fracturarse. Lo siento, susurró. Lo siento no es suficiente, dije. Ahora, sal de mi casa. Parecía que quería decir más, pero Laura dio un paso adelante. Ya la has oído. Fuera. Jaime se levantó también, silencioso pero imponente. Mateo estaba superado en número, superado en estrategia, y lo sabía. Recogió los papeles del divorcio, caminó hacia el pasillo, cogió su abrigo. En la puerta se dio la vuelta. Tequis dijo, una vez. No te creo, dije. No creo que sepas lo que es el amor. La puerta se cerró tras él. El sonido resonó por toda la casa. Y entonces, finalmente, me rompí. Me derrumbé en una silla, mis manos cubriendo mi rostro, y sollocé. Todo el dolor que había estado conteniendo durante meses salió a borbotones. Laura estuvo allí de inmediato, sus brazos rodeándome, manteniéndome unida mientras me desmoronaba. Te tengo, susurró. Te tengo, hermanita. Ya estás a salvo. Jaime desapareció y le oí hablar con los niños, manteniéndolos ocupados. Dulce Jaime, siempre sabiendo qué hacer. Lloré hasta que no me quedó nada. Hasta que mi garganta estuvo en carne viva y mis ojos hinchados y mi pecho dolía por la fuerza de ello. Finalmente, levanté la vista. Estoy bien, dije. No lo estás, dijo Laura suavemente, pero lo estarás. Miré alrededor del comedor. La hermosa mesa que había puesto, la comida que se había enfriado, las copas de vino, algunas vacías, otras llenas. La salsera con un anillo de diamantes brillando en ella. ¡Qué desastre, dir! Sí, asintió Laura. Pero lo hiciste. Te defendiste. Les hiciste enfrentarse a la verdad. ¿Valió la pena?, pregunté. ¿O simplemente lo destruí todo por despecho? Laura guardó silencio por un momento. Luego dijo, ¿con qué te habían dejado ellos? ¿Un marido que no te quería? ¿Un matrimonio que era una mentira? ¿Un futuro construido sobre la traición? No destruiste nada que valiera la pena conservar. Solo despejaste el camino para algo mejor. Quería creerla. Quería creer que este dolor tenía un propósito. Que las cenizas de mi antigua vida nutrirían algo nuevo. Pero en ese momento, sentada entre los restos de la cena de Nochebuena, solo me sentía vacía. 15 de junio. El aniversario de mi segundo aborto espontáneo. El aniversario de la peor traición de Mateo. Pero este año significaba algo diferente. Me paré frente al espejo del baño en mi dormitorio principal recién renovado.
mi dormitorio, ahora en mi casa, y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Estaba más delgada, más afilada de alguna manera, sus ojos contenían algo que no tenían antes, no exactamente dureza, sino una especie de claridad. La claridad que viene de ver tus ilusiones quemarse. 6 meses desde esa cena de Nochebuena. 6 meses desde que detoné mi vida y vi las piezas esparcirse. Las secuelas habían sido brutales. Mateo había firmado los papeles del divorcio en una semana. Realmente no tenía opción. Victoria Puerta había sido implacable. Había catalogado cada cargo de hotel, cada cena, cada joya que le había comprado a Verónica con nuestro dinero. Al final, Mateo se fue con su coche, su ropa y alrededor del 30% de nuestros bienes. Yo me quedé con la casa, los ahorros y mi dignidad. Intentó disculparse un par de veces en esas primeras semanas. Largos correos electrónicos que borré sin leer, mensajes de voz que eliminé. Apareció en casa una vez y llamé a la policía. Después de eso, toda comunicación pasó por los abogados. Me enteré por amigos comunes que había intentado reconciliarse con Verónica después de que todo explotara. Aparentemente, se presentó en su apartamento con flores y disculpas, hablando de cómo finalmente podrían estar juntos ahora que todo estaba a la vista. Ella le había cerrado la puerta en la cara, porque Verónica tenía sus propios problemas. La queja ética que había presentado había desencadenado una investigación por parte del Colegio Oficial de Psicólogos. Descubrieron que había estado llevando a cabo sesiones de terapia mientras mantenía activamente una aventura con un hombre casado, una clara violación de los estándares éticos que había jurado defender. Su licencia había sido suspendida por 2 años, y se le exigió someterse a su propia terapia y formación en ética antes de poder volver a solicitarla. Su consulta se había hundido. El Centro de Bienestar Familiar había rescindido su contrato de inmediato. No podían permitirse el escándalo. Su reputación profesional, construida durante una década, fue destruida en cuestión de semanas. Se había ido de Madrid. Oí que se había mudado de vuelta a Asturias, con el rabo entre las piernas, a vivir con su madre, la mujer que se había sentido tan decepcionada al saber que su hija era una mentirosa y una rompehogares. Álvaro se había puesto en contacto conmigo una vez, aproximadamente un mes después de Navidad. Nos reunimos para tomar un café. 2 soldados heridos comparando cicatrices. Sigo queriendo odiarte, había dicho, removiendo su espresso, por arrastrarme a esa pesadilla. Pero no puedo. Me salvaste de cometer el mayor error de mi vida. ¿Cómo estás? ¿Y tú? Le había preguntado. Se había encogido de hombros. Algunos días son mejores que otros. La amaba, o amaba a quien pensaba que era. Resulta que esa persona nunca existió. Había entendido eso completamente. ¿Y tú? Me había preguntado. ¿Te arrepientes de algo? Lo había pensado. Realmente lo había pensado. No dije finalmente. Me arrepiento del matrimonio. Me arrepiento de haber malgastado 7 años en alguien que no me merecía. Pero la cena, la exposición, necesitaban enfrentar las consecuencias. La gente así solo se detiene cuando alguien los obliga. Álvaro había asentido. Por si sirve de algo, creo que eres increíblemente valiente. ¿Valiente o loca? Quizás ambas cosas. La mejor gente suele serlo. Nos habíamos despedido como amigos, o al menos aliados, unidos por la experiencia compartida de ser traicionados por las mismas personas. Ahora, 6 meses después, todavía estaba recogiendo los pedazos, pero también estaba construyendo algo nuevo. La casa era diferente ahora. La había redecorado, exorcizando la presencia de Mateo habitación por habitación. El dormitorio que habíamos compartido era ahora un santuario de grises y azules suaves, con muebles nuevos y ropa de cama nueva que él nunca había tocado. Su despacho se había convertido en mi estudio de arte. Había empezado a pintar de nuevo, algo que había abandonado hacía años, porque Mateo siempre necesitaba el espacio para su equipo de videojuegos. Había dejado de aceptar trabajos de diseño gráfico freelance y había fundado mi propia agencia de diseño. Pequeña, solo yo y 2 empleados por ahora, pero era mía, construida bajo mis términos, y estaba prosperando. La terapia había sido esencial. Empecé a ver a Ladra. Elena Rodríguez, sí, la ironía de ver a una terapeuta de pareja después de todo no se me escapaba. Solo 2 semanas después de Navidad. Me había ayudado a desenredar el lío de emociones, el trauma de la traición, el complicado duelo de perder no solo a un marido, sino el futuro que había imaginado. Estás de luto por una muerte, me había dicho en una de nuestras primeras sesiones. La muerte de tu matrimonio, sí, pero también la muerte de tu confianza, tu inocencia, tu creencia en la historia que te habías estado contando sobre tu vida. Tenía razón. Había estado de luto. Pero lenta, dolorosamente, también estaba sanando. Laura había sido mi roca a través de todo. Se quedó una semana después de Navidad.
ayudándome a empaquetar las cosas de Mateo, abrazándome cuando lloraba, obligándome a comer cuando la comida sabía a ceniza. Llamaba todos los días durante meses, solo para ver cómo estaba, para asegurarse de que estaba bien. Estoy tan orgullosa de ti, me dijo la semana pasada. Lo que hiciste requirió agallas. Muchas mujeres simplemente se lo habrían tragado. Habrían fingido que todo estaba bien. Se habrían dejado destruir en silencio. Tú no. Tú contraatacaste. Había contraatacado. Y había ganado. Pero la victoria a veces se sentía hueca, especialmente en los días difíciles. Porque la verdad era que no había querido ser una guerrera. Había querido ser una esposa, una madre, una mujer con una vida simple y feliz. Pero esa vida había sido una mentira, y esta vida, desordenada y dolorosa y real, era mía. Mi móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. Se me encogió el estómago. A veces Mateo intentaba contactarme desde diferentes teléfonos. Pero cuando lo abrí, no era de él. Hola, sé que esto es raro, pero quería darte las gracias. Me llamo Jennifer. Estaba saliendo con Mateo. Él, estaba es la palabra clave. Nunca mencionó que se había divorciado recientemente hasta que encontré tu número en sus contactos bloqueados e investigué un poco. Cuando le confronté, intentó mentir. Pero encontré los registros del divorcio. Solo quería que supieras que me salvé de una buena gracias a tu rastro de papeles. Gracias por ser lo suficientemente valiente como para documentarlo todo. Miré el mensaje durante un largo momento. Luego respondí. Siento que hayas tenido que lidiar con él, pero me alegro de que lo descubrieras antes de que pudiera hacer un daño real. Mucha suerte. Vale. Así que Mateo ya estaba intentando reescribir la historia, ya buscando a la siguiente víctima. La idea me revolvió el estómago, pero también fortaleció mi determinación. Había hecho lo correcto, lo brutal, doloroso y público, pero lo correcto. Porque si me hubiera divorciado en silencio, si hubiera guardado sus secretos, él se habría ido con su reputación intacta. Se habría pintado a sí mismo como la víctima de un matrimonio fracasado. Y Verónica habría continuado su carrera asesorando a personas vulnerables mientras era fundamentalmente deshonesta. En cambio, ambos habían enfrentado consecuencias reales. No una justicia perfecta, la vida rara vez la ofrece, pero sí un ajuste de cuentas. Miré el calendario en mi móvil. 15 de junio. Hace un año estaba en el hospital perdiendo un bebé mientras mi marido estaba con otra mujer. Había sido el peor día de mi vida. Pero lo había sobrevivido. Lo había sobrevivido todo. Me vestí poniéndome ropa de correr. Había empezado a correr en febrero, necesitando una salida para la rabia y el dolor que todavía surgían inesperadamente. Ahora corría 8 kilómetros cada mañana, forzando mi cuerpo hasta que mi mente se quedaba en silencio. Mientras me ataba las zapatillas, pensé en la mujer que había sido hacía un año. Ingenua, confiada, creyendo que el amor y la lealtad eran suficientes. Creyendo que si era lo suficientemente buena, paciente, comprensiva, todo saldría bien. Esa mujer se había ido, muerta y enterrada bajo los escombros de esa cena de Navidad. La mujer que era ahora, entendía que algunas personas no merecen paciencia, que ser madura ante la falta de respeto es solo otra forma de aceptar el abuso, que a veces la única respuesta apropiada a la traición es tierra quemada. Salía la mañana de junio. El aire era fresco, con el aroma de las rosas que había plantado en el jardín delantero. Mis rosas, mi jardín, mi vida. Empecé a correr, mis pies encontrando su ritmo en el camino familiar a través de la urbanización. Mientras corría, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No exactamente perdón, aún no había llegado a eso, quizás nunca lo haga, pero algo parecido a la aceptación. Esta era mi historia ahora. No el cuento de hadas que había imaginado, sino algo más complejo, más real. Una historia de traición y supervivencia, de ruptura y reconstrucción, de venganza y redención. Y a diferencia de la historia que Mateo y Verónica habían intentado escribir, donde yo interpretaba a la tonta, al obstáculo, a la mujer demasiado rota para darse cuenta de lo que estaba pasando bajo sus narices, esta historia era mía. Yo había tomado el control de la narrativa. Yo había escrito el final. O quizás no el final. Quizás solo el final de un capítulo y el comienzo de otro. Mi móvil vibró de nuevo. Otro mensaje, esta vez de Laura. No te olvides de la cena esta noche en nuestra casa. Jaime hace barbacoa. Los niños echan de menos a su tita Cañera. Sonreí. Tita Cañera. Me gustaba cómo sonaba eso. Respondí. No me lo pierdo. Llevo vino. Laura, que sea del bueno. Celebramos. Yo. ¿Celebrar qué? Laura. 6 meses de divorciada. 6 meses de no aguantar tonterías.
6 meses de ser la mujer fuerte e independiente que siempre supe que eras. Las lágrimas me asomaron a los ojos, pero eran lágrimas buenas, lágrimas de gratitud. Corrí más rápido, esforzándome más, sintiendo mi corazón latir con fuerza y mis pulmones arder, sintiéndome viva de una manera que no lo había estado en años. Porque eso es lo que tiene la traición. Puede destruirte, sí. Puede reducirte a la nada, dejarte cuestionando todo lo que creías saber sobre ti y el mundo. Pero también puede forjarte en algo más fuerte, algo irrompible. Mateo había pensado que yo era frágil. Había usado mi dolor, mi vulnerabilidad, mi confianza como armas contra mí. Me había subestimado por completo. Su error. Doblé la esquina de vuelta hacia mi casa, disminuyendo la velocidad para enfriarme. Un coche estaba aparcado enfrente. Un sedán plateado que no reconocí. Mi guardia se levantó de inmediato. Pero entonces la puerta del conductor se abrió y salió una mujer. Era joven, quizás de 25 años, con el pelo rojo y ojos nerviosos. Se quedó junto a su coche, claramente esperándome. ¿Puedo ayudarte?, pregunté recelosa. ¿Eres Elena Ortiz?, preguntó. Bueno, Elena, ya no Ortiz, supongo. Soy Elena, dije con cuidado. ¿Quién eres? Me llamo Ana. Esto es súper incómodo. Soy amiga de Jennifer, la mujer que te ha escrito esta mañana. Vale. Me contó lo que Mateo te hizo. Lo que os hizo a las dos, supongo. ¿Y yo? Respiró hondo. Trabajo en La Ribera, el restaurante del centro. Fui camarera allí el año pasado, y vi a Mateo entrar todo el tiempo con una mujer que no eras tú. Incluso le serví un par de veces. Siempre estaban muy íntimos, y recuerdo pensar qué triste que obviamente la estuviera engañando. Mi corazón latía rápido de nuevo, pero no por la carrera. No sabía qué hacer, continuó Ana. No te conocía. No sabía cómo decírtelo. Y, sinceramente, pensé que no era asunto mío. Pero entonces Jennifer me contó lo que pasó. Cómo lo expusiste. Y yo, sacó su móvil. Les hice fotos juntos. No sé por qué. Creo que una parte de mí pensó que algún día alguien necesitaría pruebas. Las guardé. Me tendió el móvil. Miré la pantalla. Allí estaban Mateo y Verónica, en un reservado de La Ribera, la mano de él cubriendo la de ella sobre la mesa. Ambos riendo. La fecha. Marzo de 2022. Más de un año y medio antes. Meses antes de que yo pensara que la aventura había empezado. Hay más, dijo Ana en voz baja, de diferentes fechas. Te las puedo enviar si quieres. Solo pensé que deberías saberlo por si intenta afirmar que solo fueron 6 meses, o que no fue serio, o cualquier mentira que esté contando ahora. Miré a esta joven, a esta extraña que había guardado este secreto durante más de un año, y ahora me lo ofrecía como un regalo. Gracias, dije, con la voz ronca. ¿Puedes enviármelas por correo electrónico? Lo hizo allí mismo, en la calle. Mi móvil vibró repetidamente a medida que llegaban las imágenes. Evidencia, prueba, munición. Si Mateo alguna vez intentaba impugnar el acuerdo de divorcio o reescribir la historia, ¿por qué haces esto?, pregunté. Ana se encogió de hombros. Porque los hombres como él se salen con la suya. Mienten, engañan y pasan a la siguiente mujer, y nadie les pide cuentas. Pero tú lo hiciste. Le pediste cuentas, y quería ayudar a asegurarme de que no pueda escabullirse. Volvió a su coche, pero antes de irse, bajó la ventanilla. Eres una especie de leyenda, ¿sabes? Lo que hiciste en Navidad. Jennifer me contó toda la historia. Se está extendiendo. Mujeres hablando con mujeres, advirtiéndose unas a otras. Probablemente le has ahorrado mucho dolor a mucha gente. Luego se fue, dejándome en la acera con mi móvil lleno de pruebas y mi corazón lleno de algo que se parecía casi a la esperanza. Entré, me duché y me senté frente a mi portátil. Abrí un nuevo documento y miré la página en blanco. Durante meses, la gente me había estado preguntando si iba a escribir sobre lo que pasó. Amigos, mi terapeuta, incluso un agente literario que de alguna manera había oído la historia de segunda mano y pensó que daría para un buen libro. Siempre había dicho que no. Era demasiado doloroso, demasiado personal, demasiado crudo. Pero allí en la calle, al oír a Ana llamarme leyenda, al oír que mi historia se compartía, que ayudaba a otras mujeres, quizás era el momento. Empecé a escribir. Mi marido dijo, mi ex se une a nosotros para la cena de Nochebuena, se madura al respecto. Asentí, por supuesto. Lo que él no sabía era que yo ya había invitado también a su prometido. La mesa de la cena se convirtió en una escena que nadie en mi familia olvidaría jamás. Esta es la historia de cómo descubrí la traición de mi marido, planeé mi venganza y recuperé mi vida. Las palabras fluyeron de mí más rápido de lo que podía teclear.
Toda la historia, desde encontrar los mensajes en nuestro aniversario hasta la confrontación en Navidad y las secuelas que aún se estaban desarrollando. Escribí durante horas, deteniéndome solo cuando se me acalambraban los dedos y me ardían los ojos. Cuando finalmente levanté la vista, el sol se estaba poniendo, pintando mi estudio en tonos de naranja y oro. Había escrito 30 páginas. 30 páginas de verdad, dolor, ira y, en última instancia, supervivencia. Guardé el documento. Mi hermosa venganza. Borrador 1. Sonó la alarma de mi móvil. Hora de prepararse para la cena en casa de Laura. Cerré el portátil y me levanté, estirándome. Mi cuerpo dolía de una buena manera. El dolor de haber purgado algo tóxico. Mientras me vestía, pensé en el futuro. El futuro real, no la fantasía a la que me había aferrado en mi matrimonio. Todavía no sabía cómo sería ese futuro. Quizás terminaría el libro. Quizás conocería a alguien nuevo algún día, alguien que realmente mereciera mi confianza. Quizás me quedaría soltera y construiría un imperio, y me convertiría en la tía excéntrica que malcriaba a los hijos de Laura. Lo único que sabía era que sería honesto. Mi vida. Cogí mis llaves y la botella de vino caro que había comprado para esta noche. Una celebración, de hecho, y me dirigí a la puerta. Al cerrar, eché un vistazo a la casa. Mi casa. Mi santuario. Mi nuevo comienzo. En el porche, me detuve. Respiré hondo y sonreí. No era la sonrisa de la mujer que había sido suave, confiada e ingenua. Era la sonrisa de la mujer en la que me había convertido, afilada, fuerte e irrompible. La sonrisa de una mujer que había sido traicionada, que se había desmoronado, que se había arrastrado por el infierno y que había salido por el otro lado forjada en fuego. Subí a mi coche y conduje hacia la casa de mi hermana, hacia las risas y la familia y el amor que era real y verdadero. El sol se puso detrás de mí, y por delante el cielo ya se estaba oscureciendo, las estrellas comenzando a emerger. Detrás de mí, el pasado. Por delante, lo desconocido. Y por primera vez en un año no le tenía miedo. Estaba lista. El libro llegó a la lista de los más vendidos 3 semanas después de su publicación. Mi hermosa venganza. Cómo expuse la infidelidad de mi marido, y recuperé mi vida resonó con los lectores de una manera que nunca podría haber imaginado. Miles de mujeres me escribieron, compartiendo sus propias historias de traición, agradeciéndome por darles el coraje para defenderse. Hice entrevistas, podcasts, un servicio de streaming compró los derechos para una miniserie. Y a través de todo ello seguí construyendo mi vida. La agencia de diseño se expandió. Contraté a 5 empleados más. Compré una casa de vacaciones en la costa. Viajé. París, Tokio, Barcelona, todos los lugares a los que Mateo siempre había dicho que iríamos algún día. Fui sola y fue glorioso. Mateo intentó demandarme por difamación cuando salió el libro. Su abogado envió una carta de cese y desistimiento, alegando que había dañado su reputación. Victoria Puerta se rió cuando le mostré la carta. Todo en el libro es verdad y está documentado, dijo. La verdad es una defensa absoluta. Que demande. Lo enterraremos. No demandó. La carta era una fanfarronada. Un último intento desesperado de controlar la narrativa. No pudo. La verdad estaba ahí fuera, y me había liberado. En cuanto a Verónica, oí que se había mudado a un pequeño pueblo de Asturias y trabajaba como recepcionista en una clínica dental. Su licencia de terapeuta había sido revocada permanentemente después de que saliera a la luz una segunda violación ética. Aparentemente, no era la primera familia que había ayudado a destruir. No me regodé en su caída. Había tenido mi venganza. Había dejado claro mi punto. Después de eso, era solo una historia con moraleja, un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias. Álvaro se puso en contacto cuando salió el libro. Lo había leído y quería agradecerme por cambiar su nombre y ser justa con él en el relato. Podrías haberme hecho parecer un idiota, escribió, pero me trataste con respeto. Te lo agradezco. Nos habíamos hecho amigos de verdad durante el año, unidos por nuestra experiencia compartida y nuestra curación mutua. Había empezado a salir con alguien nuevo, una enfermera de su hospital, amable y genuina, y nada parecida a Verónica. Parecían felices. Y yo. Me paré en mi estudio, mirando el lienzo frente a mí. Había empezado a pintar de nuevo. A pintar de verdad. No solo a hacer pinitos. Esta obra era abstracta, todo rojos y negros y líneas blancas afiladas. Dolor y rabia y supervivencia, todo arremolinado. Sonó mi móvil. Laura. Hola, hermanita, dijo cuando contesté. ¿Qué haces esta Navidad? Navidad. La palabra ya no dolía.
No me hacía pensar en copas de vino rotas y confrontaciones y el fin de todo. Ahora solo significaba familia. Familia de verdad. Lo mismo que el año pasado dije. Cena pequeña. Vosotros, yo, quizás algunos amigos. Perfecto. Los niños ya están preguntando si vas a hacer esa tarta de chocolate otra vez. Obviamente. Charlamos unos minutos más, haciendo planes, riendo de nada. Una conversación de hermanas normal y hermosa. Después de colgar, miré por la ventana la nieve que empezaba a caer. Diciembre en Madrid, la ciudad transformándose en algo limpio, blanco y nuevo. Hace un año, había reducido mi vida a cenizas en una mesa de Nochebuena. Destruí mi matrimonio, expuse a 2 mentirosos y caminé a través del fuego para llegar a la verdad. Y ahora, un año después, estaba de pie entre las cenizas, mirando lo que había construido de las ruinas. Era hermoso, no la belleza de la inocencia o la ingenuidad. La belleza de la supervivencia, de la fuerza ganada a través del sufrimiento, de una vida reconstruida sobre una base de verdad en lugar de mentiras. Cogí mi pincel y añadí otra pincelada al lienzo. Una línea dorada que atravesaba la oscuridad. Esperanza. Duramente ganada y real. Mi móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. Gracias por tu libro. Anoche encontré mensajes en el móvil de mi marido. Iba a fingir que no los había visto. Pero entonces recordé tu historia. Voy a enfrentarme a él esta noche. Deséame suerte. Respondí. No necesitas suerte. Necesitas coraje. Y ya lo tienes. Tú puedes con esto. Y si necesitas ayuda, contacta. No estás sola. Porque eso es lo que tenía sobrevivir a una traición. Te conectaba con todas las demás personas que habían recorrido ese camino. Creaba una red de guerreras. Todas nosotras con cicatrices, pero de pie. Dejé mi móvil y miré mi cuadro. Mi vida. Mateo había intentado romperme, me había mentido, traicionado, usado mi dolor y mi amor como armas contra mí. Pero yo había sobrevivido. Más que sobrevivido, había prosperado. Y esa era la mejor venganza de todas. No la confrontación en Navidad, por satisfactoria que fuera. No el acuerdo de divorcio, por justo que fuera. Ni siquiera el libro, por exitoso que fuera. La mejor venganza era esta: vivir bien, ser feliz, construir algo real y hermoso de los restos de lo que él destruyó. Estaba completa de nuevo, diferente a antes, con cicatrices, pero más fuerte, más sabia, más valiente, y lo había hecho yo misma. Sonreí, esa sonrisa que ahora era mía, ganada y real, y volví a mi lienzo. Tenía trabajo que hacer, una vida que vivir, un futuro que crear, y esta vez la historia la escribía yo. No más mentiras hermosas. Solo la verdad hermosa, brutal y honesta. Y era suficiente. Era más que suficiente. Lo era todo.